Muy buenas tardes, apreciables estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Sean bienvenidos al curso de gestión de la calidad, el cual se identifica con el código F259. Estamos ya en nuestra semana número 4, en donde vamos a tratar el tema de control estadístico de la calidad. Mi nombre es Karen Chacompay, soy licenciada en Administración de Empresas. Si tienen alguna duda, pueden hacerla llegar a través del correo electrónico f259@urural.edu.gt. Para ello vamos a conocer el objetivo de la clase y este consiste en poder conocer la importancia de los métodos estadísticos, asimismo analizar el método del 6 sigma y su desempeño cero defectos. Ok, para poder tratar de comprender a qué va enfocado la metodología del control estadístico y los mejoramientos que hemos estado viendo, pues estos van enlazados al mejoramiento de la calidad, y es que la mejora en la calidad se ha convertido en algo muy indispensable para muchas organizaciones hoy en día, y ya no es únicamente tratar de mejorar ventas, de tratar de mejorar rentabilidad, sino que estos van a ser añadiduras que van a estar enlazadas cuando se logre el mejoramiento de la calidad total. Entonces, la mejora de la calidad es necesaria o es importante y va a permitir el aumento de la calidad al mismo tiempo que van a haber otras variables que se van a ver afectadas de forma positiva. Y es que al mejorar la calidad se incrementan muchos rubros, pero también se reducen otros que son muy importantes para las organizaciones, como los costos, ¿verdad? Y estos se van a ver reducidos. Entonces, esta técnica o esta forma de mejoramiento de la calidad está dirigido a poder resolver diversos problemas que tienen que ver muchas veces con la toma de decisiones en los altos mandos y otros problemas que surgen en los departamentos de la empresa. Y es que algo muy importante que hay que tomar en cuenta, que la mejora continua va a asegurar la estabilización de los procesos, al mismo tiempo que permite optimizar las operaciones. Entonces es necesario tomar en cuenta esto, ¿verdad? Que el aseguramiento de la estabilización de los procesos, es decir, darle un mejor énfasis al desarrollo de los procesos. Entonces, hoy en día o bien en la actualidad, muchas empresas tienen dos enfoques. El primero está en la mejora continua y el segundo en la reingeniería de procesos. Cuando hablamos de la mejora continua, pues no es más que estamos basados en mejorar constantemente y hacerlo de una forma gradual, mientras que en la reingeniería de los procesos esto tiene que ser un mejoramiento radical y vamos a partir de cero. Entonces, el mejoramiento de la calidad es un tema que hoy en día muchas empresas están apostando a la implementación de muchas herramientas que les permita ofrecer la satisfacción de necesidades a través de productos y a través de servicios que cuenten con procesos que están certificados a través de la calidad. La mejora en la calidad o el mejoramiento de la calidad se ha convertido en un proceso de una filosofía anglosajona, en donde reúnen muchas piezas del sistema de gestión de calidad o de las normas ISO 9000, en donde toda esta búsqueda está orientada hacia la continuidad que lo lleva a un nivel de excelencia. Entonces, todo esto tiene una base o un contrato entre las empresas postulantes y los organismos o los entes certificadores. Esto es cuando las empresas quieren entrar en este proceso. Entonces, esta filosofía de la gestión de la calidad a través de las normas ISO, que busca mejorar la calidad a través de dos procesos o a través de los procesos en los cuales se enfoca la empresa, que es la mejora continua o la reingeniería de procesos, va distinguiendo y va tomando ciertas formas. Entonces, establece estrategias en donde existen muchas etiquetas oficiales que van unilaterales para poder desarrollar procesos de calidad. Entonces, el mejoramiento en la calidad con frecuencia designa varios enfoques, pero sus acciones están
desarrolladas a la obtención de una certificación, o bien uno de los efectos es conservar la misma por aquellas empresas que ya tengan una certificación. ¿Y qué tipo de certificación? Pues la certificación que las normas ISO otorgan, que es la certificación normas ISO 9000. Ya hemos visto este tipo de certificaciones y este tipo de normas, y sabemos que las certificaciones de calidad son obtenidas a través de un proceso. ¿Qué proceso? Un proceso donde se llevan a cabo 3 auditorías. Primero se establecen ciertas normas dentro de la organización y luego se certifica a la empresa. Entonces, toda esta denominación se va contemplando en un elemento importante y se va convirtiendo en algo fundamental para la empresa, y no digamos para otros departamentos, como por ejemplo el departamento de marketing, que de una u otra forma siente el mejoramiento y le da un perfil más sólido a la institución, y no digamos solo a la empresa, sino también a los productos, que son el fin primordial por el cual existe la empresa, ¿verdad? A través de los productos o los servicios. Entonces, a través de esto se va logrando el mejoramiento de la calidad. Este puede aplicarse a cualquier tipo de organización, no importa el sector que pertenezca, puede ser sector público, sector privado, sector industrial, sector de servicios, empresas con ánimo de lucro, empresas sin ánimo de lucro, intergubernamentales, nacionales, internacionales. Cualquier empresa, empresas con sede o actividades en cualquier parte del mundo, pueden acceder a la certificación de calidad. Actualmente, estos procesos de mejora de calidad principalmente se basan en aplicar normas ISO. Esta certificación implica varias actividades, entre estas las auditorías que se realizan dentro de las organizaciones. Es importante mencionar que hoy en día las certificaciones juegan un papel muy importante dentro de la comunidad, pues ellos lo que hacen es verificar la forma de cómo las empresas están trabajando, y de aquí se toman decisiones para poder implementar mejoras que permitan a la empresa desarrollar cada uno de los procesos de calidad, y así se obtienen productos de calidad. Como veíamos que habían 2 puntos muy importantes en los cuales las empresas se enfocaban, que era la mejora continua y la reingeniería de procesos, aquí tenemos un cuadro comparativo entre el nivel de cambio de la mejora continua y la reingeniería de procesos. Los criterios con los cuales vamos a hacer la comparación es el nivel de cambio, el punto de arranque, la frecuencia de cambio, la participación, el riesgo y las herramientas. En el nivel de cambio, la mejora continua lo realiza de forma gradual, mientras que la reingeniería de forma radical. ¿Qué quiere decir aquí? Que dentro del nivel de cambio, la mejora continua de forma gradual quiere decir que va de poco a poco, ¿verdad? No hace cambios tan bruscos, mientras que la reingeniería de procesos, si hay que eliminar algo, hay que cambiarlo totalmente, o lo que se tenga que hacer se hace desde cero, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo ya. Esto es de raíz. En el criterio punto de arranque, en la mejora continua existe un análisis del proceso actual, mientras que en la reingeniería se parte de cero. ¿Qué pasa en la mejora continua? Ellos analizan cada uno de los procesos que se están llevando a cabo, y lo que hacen es analizar qué parte del proceso podría adquirir ese cambio gradual, mientras que en la reingeniería se parte completamente de cero, no se analiza el proceso. Claro, se realiza previo un análisis de todos los procesos, pero lo que hace es de que aquí no vamos solo a modificar esto, sino que vamos a hacer un cambio total, ¿verdad? Vamos a partir de cero, como que esto no hubiese ocurrido. En cuanto a la frecuencia de cambio en la mejora continua, esta frecuencia es continua, es decir, constantemente se van realizando cambios o se van sumando ciertos plus
a los procesos, mientras que en la reingeniería de procesos se hace una sola vez. Sin embargo, pueden existir otros programas que puedan adquirir este cambio radical. Luego tenemos la participación en cuanto a la mejora continua. La participación que se utiliza es una participación interna en donde involucra a todo el personal, ¿verdad? Mientras que en la reingeniería de procesos puede hacerse de forma interna o puede apoyarse por una consultoría externa, ¿verdad? Es decir, profesionales dedicados a realizar este tipo de metodologías. ¿Qué riesgos implica? La mejora continua implica un riesgo moderado. ¿Por qué moderado? Porque su cambio es gradual. Se va a ir adaptando conforme el tiempo. Por ejemplo, en un lugar podemos añadir o podemos quitar, ¿verdad? Entonces, así va a ser el cambio. Su riesgo definitivamente es moderado porque se puede reversir ese cambio que se está implementando, mientras que en la regenería de procesos el riesgo que existe es un poco alto, dada la generalidad del método, puesto de que su cambio es definitivamente radical. ¿Qué herramientas se pueden utilizar? Pues en la mejora continua se pueden utilizar hojas de recopilación de datos, diagramas de Pareto, diagramas de flujo, diagramas de causa y efecto, diagramas de dispersión, histogramas y gráficos de control. Por otra parte, en la regenería de procesos podemos utilizar los diagramas de flujo para verificar cómo se encuentran los procesos, el benchmarking, que es una comparación de organizaciones, y analizar procesos y otros criterios que puedan ser utilizados de comparación. El benchmarking no debe considerarse como una copia que se va a adaptar a la empresa, sino como un documento comparativo que va a servir para mejorar. También se utilizan los flujos de tecnología de la información y de la comunicación. Entonces, así es como pasamos a uno de los métodos que está enfocado en el mejoramiento de la calidad, y es el 6 Sigma o el Six Sigma, ¿verdad? En inglés. Entonces, este enfoque ha revolucionado por completamente la gestión de la calidad, pues mide este mejoramiento. Ha llegado a ser por muchos años atrás un método de referencia. Entonces, ¿qué permite este método? Permite satisfacer necesidades de los clientes a través de lograr niveles importantes, tales que pueden llegar hasta un punto de perfección. Dicho en otras palabras, este método se basa en datos para llegar a la calidad hasta niveles que alcancen, como bien les mencioné, la perfección, pero tiene diferentes, es que también corrige diversos problemas antes de que se presenten. Recordemos que entre los controles tenemos tres tipos: el control antes, durante y después de haber ejecutado una acción. Entonces, específicamente este método se trata del éxito. Entonces, literalmente cualquier compañía puede beneficiarse del proceso 6 Sigma. ¿Y cuáles son sus criterios? Pues sus criterios o pasos son definir, medir, analizar, mejorar y controlar. ¿Qué vamos a beneficiarnos acá? Pues nos beneficiamos del diseño, de la comunicación, de la formación, de la producción, de una buena administración, de todo lo que tenga que ver con el campo de la organización y que esté al alcance del 6 Sigma. Pero ojo, el camino en la aplicación del 6 Sigma no es fácil, pues muchas empresas creen de que solo es la aplicación del método, y no. Esto lleva a un proceso un poco complejo que requiere de una buena toma de decisiones y de una excelente inversión por parte de la alta dirección. Entonces, las posibilidades de mejora y de ahorro en costos es enorme, pero siempre y cuando las empresas sepan
aplicar de forma correcta el método 6 Sigma. El proceso de 6 Sigma requiere del compromiso de tiempo, del talento, de la dedicación, de la persistencia y claramente de la inversión económica, que es uno de los puntos que no todas las empresas están dispuestas a enfrentar, porque para ellos cuidar su patrimonio es tan importante, ¿verdad? Entonces se pueden dar muchas cuestiones en una empresa que no aplica métodos como por ejemplo un típico costo de no calidad, el cual conlleva errores, defectos, pérdidas en procesos. Entonces esto se puede suponer más o menos entre el 20 o 30% de las ventas representativas a estos costos de no calidad. Entonces el campo es amplio, ¿verdad? En el cual se puede aplicar el 6 Sigma. Incluso llegar al 6 Sigma significa obtener dentro de la empresa un 3 o 4 errores o defectos por millón de oportunidades. Quiere decir que es mínimo. Por eso esto dice que los niveles del 6 Sigma son casi para alcanzar la perfección. Entonces aquí las posibilidades de esto, de mejorar significativamente los resultados, son ilimitadas. Entonces, solamente es necesario cuando la empresa ponga a disposición esas capacidades y se proceda de manera consistente a la utilización correcta de los recursos. El 6 Sigma es un término que se ha utilizado mucho durante estos años, pero no es un método reciente, puesto que hace muchos años atrás Motorola, en su afán de poder dominar la iniciativa de reducción radical de defectos en sus productos, empezó a utilizar este término. Sin embargo, no le dio tanto realce como le dio General Electric, una empresa que vino a finales del siglo XX y empieza a impulsar la seriedad que tiene el 6 Sigma. Entonces, ¿qué pasó con General Electric y la diferencia? Motorola lo estaba enfocando únicamente para dominar su iniciativa de reducción de defectos de productos, mientras que General Electric lo aplicó a toda su organización, desde la fabricación, los servicios, todos sus departamentos. Entonces, sobre todo esto, agregó los excelentes resultados que podía haber, que obtuvieron en cuanto a la utilización del 6 Sigma. ¿Cuándo comienza el 6 Sigma? Bueno, es importante y esencial conocer el compromiso del enfoque del 6 Sigma. Esto comienza y permanece en la alta dirección. Si la alta dirección no está convencida de los cambios, no está convencida de una buena toma de decisiones, no posee la decisión de poder invertir en este tipo de actividades, no va a funcionar. Entonces, se requiere el compromiso de la alta dirección, de que su toma de decisiones esté fortalecida, ¿verdad? Aquí se va a basar en experiencias y se va a basar en muchos enfoques. ¿Qué va a pasar cuando fracase un método? La dirección no va a expresar su visión de la compañía. La dirección no está preparada, no transmite firmeza, no transmite entusiasmo. Tampoco la dirección va a estar dispuesta a evaluar resultados o tampoco va a estar dispuesta a reconocer esfuerzos. Muchas empresas no están dispuestas a hacer nada de esto, como en un principio mencionamos, que este proceso del 6 Sigma no es un proceso fácil, es un proceso que requiere de compromiso, requiere de tiempo, requiere de inversión. Entonces, los programas de mejora se van transformando de pérdidas a recursos válidos. Entonces, el proceso del 6 Sigma va empezando con la estabilización de los ejecutivos, es decir, darle a la alta gerencia un mejor enfoque, que puedan llegar al entendimiento sobre el enfoque del 6 Sigma. Entonces, también permite comprender muchos métodos que van a partir que van a permitir a la empresa alcanzar niveles de calidad. Entonces,
Hasta ahí se va a dar cuenta la empresa los grandes beneficios que el Six Sigma puede representar para su empresa. Por otra parte, la empresa debe de contar con una selección de colaboradores que van a estar en parte del proceso. ¿Qué pasa aquí? Que estos profesionales van a tener la capacidad y la responsabilidad en cada una de las áreas o de las funciones que van a ser inmediatamente informados. ¿Qué pasa? Debe existir una buena comunicación, un buen liderazgo, una buena dirección. ¿Para qué? Para poder formar un equipo motivado y comprometido a lograr cada uno de los resultados. Muchos de los colaboradores van a tener que dedicar parte importante de su tiempo a este tipo de proyecto del CECIMA si necesitan resultados significativos. ¿Qué pasa acá? Las empresas deben de asumir el compromiso de empoderar a sus colaboradores y con ello brindarles capacitaciones constantes para que se pueda lograr ese objetivo. Y solamente así la empresa va a marchar de una forma adecuada. Dentro de la formación de estos líderes se pueden desarrollar diversas sesiones para poder realizar periodos en donde se hagan conformaciones para el mejoramiento de la calidad. Entonces, en estas sesiones se trabajan proyectos en concretos que van sobre la mejora continua. Entonces, en estos proyectos de mejora se empiezan a capacitar a cada uno de los participantes y de los colaboradores hacia nuevas profesiones o nuevas habilidades. A esto nosotros le denominamos como Black Belts, que son implantadores de iniciativas avanzadas de la calidad. Esta información es impartida por expertos, ¿verdad? Las capacitaciones no únicamente tienen que ser dirigidas por personal propio de la empresa, sino pueden ser contratados por personal externo, ¿verdad? O empresas externas a la misma. Entonces, dentro de las primeras sesiones se incluye este punto de formaciones. De ahí se va llevando a cabo una aplicación de lo aprendido con lo dicho en el proyecto antes que se diera la sesión, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los métodos adecuados a través del establecimiento de equipos de mejora. Entonces, para poder alcanzar el nivel Black Belts, ¿verdad? Que aquí donde los candidatos son formadores, los colaboradores tienen que demostrar resultados conseguidos durante el proyecto, es decir, ellos tienen que demostrar la capacidad que tienen de habilidades y de todo lo que puedan demostrar sobre el logro de los resultados. En este nivel se lleva a cabo una capacitación para poder continuar liderando nuevos equipos y con ello para nuevos proyectos de mejora. Esa es la importancia que nos da el método Six Sigma. Y es que la aplicación de este método, que muchas veces se le denomina como el DMAMC, como definir, medir, analizar, mejorar y controlar, utiliza herramientas estadísticas, como también utiliza dispositivos que observan diversas variables de procesos y la relación que existe entre esta gestión. Entonces, el conocido método Six Sigma va a enfrentar en una aplicación de proyecto a proyecto y que permite obtener un proceso estructurado de 5 fases que son definir, medir, analizar, mejorar y controlar. En la primera fase de definir, aquí se identifican los posibles proyectos del Six Sigma que se ven enlazados a una evaluación de la dirección para poder evitar la infrautilización de los recursos. ¿Qué quiere decir acá? Acá vamos a definir todo lo importante para nosotros, para la empresa, ¿verdad? Entonces, una vez seleccionado el proyecto a ejecutar, se empieza a preparar la misión y se selecciona a todo el personal o colaboradores que son idóneos para la participación del proyecto. Entonces, aquí se le asigna un orden de prioridad necesaria a las personas a fin que puedan contribuir en el desarrollo del Six Sigma.
En la fase de medición, que es la segunda fase, en esta fase se lleva a la caracterización del proceso, en donde se identifican los requisitos clave de los clientes y las características clave del producto o bien las variables de nuestro resultado. Entonces, dentro de estos parámetros se utilizan las variables de entrada que afectan al funcionamiento del proceso o las características que van a ser variables, ¿verdad? Entonces, a partir de toda esta caracterización, se define un sistema de medida, entonces se lleva a cabo una medición de la capacidad del proceso. Deme un segundito, por favor. Ok, vamos a continuar. En nuestra fase de análisis aquí, el equipo ya conformado analiza todos los datos sobre los resultados esperados. Entonces va a analizar mucha información, tanto información actual, información histórica. Es importante que se analicen los antecedentes de la empresa. Entonces se desarrolla y se comprueba la hipótesis sobre las posibles relaciones de causa y efecto. Algo muy importante, que este método va a hacer utilización de otras herramientas como es el diagrama de Ishikawa, ¿verdad? O la causa y efecto. Entonces utiliza muchas herramientas estadísticas pertinentes y que van muy de la mano con el 6 sigma. Entonces, de esta forma, el equipo empieza a confirmar y a determinar todo este tipo de procesos. Aquí, la variable clave es la entrada, ¿verdad? En donde va a afectar claramente la respuesta del proceso. La mejora continua, por su parte, en esta fase el equipo trata de determinar la relación causa-efecto. Esta relación contiene una relación matemática estadístico entre las variables de entrada y las variables de respuesta de las personas interesadas o colaboradoras. Entonces, permite predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso. Por último, aquí después de la mejora continua, se determina un rango muy importante que es el de operaciones y permite medir los parámetros o variables de entrada del proceso. Y por último, el control. Sabemos de que es un punto muy importante y que va a ser indispensable para poder comenzar nuevamente un proyecto, y consiste en poder diseñar y documentar los controles necesarios que permitan asegurar lo que se ha conseguido a través del proyecto. Entonces, el 6 sigma va a mantener una postura que una vez se haya implantado los cambios, se deben de lograr los objetivos o no. Entonces, aquí se verifica nuevamente los resultados, se verifica la misión y se da por finalizado, ¿verdad? Entonces ya aquí el equipo viene y le informa a la dirección y totalmente se disuelve. ¿Qué es el 6 sigma entonces? Bueno, es una metodología de mejora de procesos para el control de calidad. Utiliza herramientas estadísticas para la caracterización y el estudio de procesos. ¿Qué busca corregir? Pues problemas que se presenten, y entre algunos problemas que se pueden detectar son los cuellos de botella, los productos defectuosos, las pérdidas de tiempo y las etapas críticas. El 6 Sigma es conocido por esa denominación en inglés, como habíamos dicho, como Six Sigma, y nació como una estrategia de mejora de procesos. Estaba centrada en la reducción de la variabilidad de los mismos. Entonces se empieza reforzando y optimizando cada una de las partes del proceso a fin de conseguir la reducción o eliminación de los defectos o de los fallos que se puedan dar en la entrega de un producto
o en un servicio al cliente. Entonces, la meta del 6 Sigma es llegar a un máximo de 3 o 4 defectos por millón de eventos o de oportunidades. Quiere decir de que casi nada, en donde se puede entender como este defecto, donde cualquier evento en el que el producto o servicio no vaya a lograr cumplir con los requisitos del cliente. Dentro de los beneficios que se obtienen del 6 Sigma está mejorar la rentabilidad y la productividad de la empresa. Una diferencia muy importante entre otras metodologías es la relación que el 6 Sigma tiene para con el cliente. Entonces, deme un segundo. Entonces, el 6 Sigma utiliza herramientas estadísticas para esta caracterización y para el estudio de procesos. Entonces, de ahí viene mucho el nombre de la herramienta, ya que Sigma es un símbolo utilizado mucho en estadística que nos da a entender o que nos permite conocer la desviación típica que da una idea de la variabilidad de un proceso. Y el objetivo de la metodología 6 Sigma es reducir de este modo que el proceso se encuentre siempre dentro de los límites establecidos por los requisitos del cliente, quiere decir de evitando errores en los productos. Mencionar que un proceso tiene un rango de efectividad dentro de los 6 Sigma es una técnica estadística de decir que la variación o la dispersión de los resultados Sigma es demasiadamente pequeña o casi nula. Entonces, lo que quiere decir que el proceso es prácticamente perfecto. Le voy a robar 2 minutos, disculpen. Entonces, lo que les mencionaba, ¿verdad? Un evento prácticamente perfecto. Entonces, lo que significa que prácticamente todos los resultados durante este rango deseado del 6 sigma va a guardar una relación directa con la media del valor central deseado y aquí se va a utilizar la desviación ínfima. Entonces, esto nos va a dar un resultado casi perfecto. Mientras que en una desviación normal o en un método de la campana de Gauss, el 6 sigma corresponde a 2 fallos por cada 1.000 millones de oportunidades. Sin embargo, en los procesos de fabricación en los procesos de fabricación, se puede decir que una desviación adicional a lo largo del tiempo puede tener entre 1 o 5 sigma. Entonces, esto puede estar en ambos extremos, ¿verdad? En donde podemos encontrar la media. Esto hace que el número de fallos esperados se reduzca hasta equivaler a los 4 o 5 sigma o puede ser de 3 a 4 defectos en 1 millón de oportunidades, es decir, casi nada. La eficiencia es un proceso en base a nivel de sigma, en donde puede definirse a través de sus procesos, definir, medir, analizar, medir y controlar, mejorar y controlar, perdón. Entonces, es necesario saber de que el 6 sigma se ha convertido en una evolución de teoría sobre la calidad, que ha tenido mucho éxito a lo largo
de estos tiempos, ¿verdad? Entonces, se ha logrado desarrollar y fue más o menos en la Segunda Guerra Mundial donde se estableció y se creó una consideración hacia muchos métodos, por ejemplo, el método del sistema de la calidad, que es el TQM, o el control estadístico de procesos, el SPC. También tuvimos otro como el ciclo de Deming, como el PDCA, ¿verdad? Que tiene el plan, el dirigir, el checar y el actuar, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los procesos que se han convertido en una herramienta importante para poder manejar el Six Sigma. Entonces, analicemos cada uno de estos problemas que vemos acá y veamos de qué forma la empresa implementa el Six Sigma a través de definir, a través de medir, a través de analizar, a través de mejorar y a través de controlar. Claro, te tendrás que responder a ti mismo en tu cuaderno, puedes colocar tu respuesta, la importancia del Six Sigma. Muy bien, entonces ya visto esto, vamos a pasar entonces a la importancia que ha tenido en el desarrollo el Six Sigma, desde que vimos que Motorola fue una de las empresas interesadas en su aplicación. Y es que en 1988 Bill Smith se interesa por este método del Six Sigma y claramente lo establece en la empresa Motorola a través de los procesos para entregar productos o para eliminar esos defectos, ¿verdad? Y la implementa como una estrategia de negocios. Entonces la utiliza como parte de la mejora de calidad, pero posteriormente la mejora y la populariza General Electric a través de su buena utilización de procesos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco de las oportunidades que tuvo tanto Motorola como General Electric ante el Six Sigma. Y no porque Motorola no la haya hecho popular, no quiere decir que no le haya funcionado. Claramente le funcionó súper bien porque le dejó buenos resultados. Simple y sencillamente resurgió la herramienta por el boom que le da General Electric. Entonces, los resultados para Motorola más o menos en cuanto al incremento de la productividad estuvo entre 12.3% anual y tuvo una reducción de costos de no calidad por encima del 84%, lo que podemos ver un alto índice de incremento de productividad para la empresa. Entonces, una eliminación del 99.7% de los defectos en los procesos, lo que quiere decir que un 3% es casi nada, ¿verdad? Entonces logró también la empresa ahorrar en costos de manufactura y todo esto giró en torno a 10,000 millones de dólares cuando tuvo un incremento anual del 17% y estaba compuesto de ganancias, de ingresos y de valor en acciones. Entonces, el costo en entrenamiento o en capacitación que pueda tener una persona en el Six Sigma se compensa ampliamente con los beneficios que se obtienen a futuro. Y claramente el camino no es fácil para esta metodología, pero sabemos de que los resultados van a asegurar el éxito total. Motorola entonces empieza a ver los buenos resultados
y en ese tiempo ahorró casi 17,000 millones de dólares desde su implementación. Pero claramente tuvo que invertir, ¿verdad? Entonces, muchas otras empresas han decidido, gracias a estos buenos resultados, han decidido invertir, han decidido optar por la utilización de este método, pero algunas se quedan en el camino porque no están lo suficientemente preparadas, ni con una buena toma de decisiones en la alta dirección, ni una buena jerarquización, y tampoco están dispuestos a poder invertir. Entonces es ahí donde hay pequeñas situaciones que llevan a las empresas a fracasar. Entonces, el Six Sigma ha evolucionado totalmente de su aplicación, desde como una herramienta de calidad o para incluirse dentro de los valores claves de las empresas o como falta de una filosofía de actuación. En fin, se ha incluido de diversas formas. Definitivamente fue implementada en muchas empresas del sector industrial, ¿verdad? Como vimos, Motorola, General Electric, incluso otras empresas, pero muchas de sus herramientas también se pueden aplicar hoy en día al sector terciario o a nuestro sector de servicios, ¿verdad? Porque va a representar una ayuda bastante importante para poder mejorar todos los procesos y que permita brindarles un buen servicio a los clientes. Entonces, el Six Sigma tiene una gran influencia por el éxito de muchas herramientas como los Lean Manufacturing, con los que comparten muchos objetivos y pueden complementarlos. Entonces, se genera una metodología a través de los LSC, ¿verdad? Que son los Lean Six Sigma. Esa es la importancia de la aplicación de otras herramientas ante el Six Sigma. Aquí el control y la reducción de los costos de calidad puede ir apoyado por un grupo de herramientas que son muchas cosas las importantes y van a buscar los mejores costos de calidad. Entonces así se empiezan a tomar medidas que permitan reducirlos, encontrar las causas que provocan esos problemas, que permitan eliminarlos, que permitan vigilar de cerca, que permitan reducir o bien averiguar cuáles son los motivos que llevan a que no se reduzca y a crear y buscar oportunidades para reducir costos. Eso es uno de los puntos muy importantes para las organizaciones. Entonces, dentro de estos caminos que lleva hacia la calidad total o hacia a los sistemas de gestión de calidad total, se crea una nueva cultura dentro de las organizaciones, pues un personal ya más capacitado va a actuar de diferente forma. Entonces, se establece y se mantiene un mejor liderazgo. Al mismo tiempo, se desarrolla el personal y trabajan en equipo. Además, aquí empiezan a centrarse en esfuerzos que van orientados hacia la calidad total, pero que también van enfocados hacia el cliente y a planificar cada uno de los pasos para poder lograr esa excelencia en las operaciones, lo que tanto se busca. Entonces, el hacer esto exige vencer los obstáculos que se van presentando a lo largo del camino. Estos obstáculos son traducidos en problemas que definitivamente deben de ser resueltos de una forma inmediata, ¿verdad? Para esto es necesario basarse en hechos, ¿verdad? Darle un sentido común a través de las experiencias, a través de la audacia. Entonces, de ahí surge la necesidad de poder aplicar herramientas de medición, herramientas de análisis, herramientas de solución de problemas, herramientas que permitan a los equipos de trabajo desarrollar actividades de una forma creativa, de una forma fácil, de una forma comprensible, de una forma original, ¿verdad? Que es lo que hoy en día se busca. Entonces, es conveniente realizar mediciones del proceso de mejora continua de la calidad
en donde se van seleccionando en cada una de las áreas o departamentos los indicadores más adecuados, ya que de esta forma se pueden observar los progresos y establecer cursos concretos de acción que han de seguirse para poder lograr los objetivos. Entonces, los indicadores van a demostrar ese mecanismo de diagnóstico y de gestión que van a servir de información para las herramientas de calidad y que van a ayudar a saber qué áreas son las que tienen ese problema. Entonces, de este modo, se enfocan los esfuerzos y se dirige para poder servir, para poder encontrar esos enfoques, ¿verdad? Esos fallos cometidos. Aquí entra entonces el liderazgo, que va a permitir una mejor participación de todo el equipo. Entonces, aquí el personal va a favorecer el uso correcto de los indicadores. Y ojo, esta herramienta no está enfocada en buscar culpables, sino encontrar los fallos, pero encontrarles soluciones de primera mano, ¿verdad? Entonces tenemos las herramientas utilizadas para el 6 Sigma y es que dentro de estas tenemos el análisis ANOVA, el contraste de hipótesis, los diseños de experimentos, el QFD, que se basa en transformar las demandas del usuario en calidad del diseño, el diseño ANFE, que es una lluvia de ideas que busca todos los modos de fallas potenciales que puedan existir en diversas tareas o procesos. Entonces, en los proyectos, el famoso 6 Sigma se utiliza de dos formas o como dos tipos de herramientas. Se pueden utilizar las herramientas generales, que son las clásicas, o las modernas. Entonces, ¿para qué se utilizan las herramientas? Pues para recoger información, ¿verdad? Para recoger datos importantes que los vamos a traducir en información. Entonces, se emplea en estos aspectos para recoger información y tratar esos datos de una forma adecuada de poder obtener resultados. Las otras herramientas son más específicas, pero que también son herramientas estadísticas muy funcionales. Podemos hablar de las capacidades de los procesos, del análisis ANOVA, de los contrastes de hipótesis, del diseño de experimentos, del QFD, que utiliza el diseño de productos o servicios, el QFD y el ANFE, ¿verdad? Que son herramientas muy importantes. Estas herramientas estadísticas no hace muchos años estaban o eran solamente ciertas herramientas especializadas y solamente personas especializadas las podían utilizar. Hoy en día son herramientas muy accesibles para cualquier tipo de personas, pero ojo, ¿verdad? No porque digamos de que las herramientas son aplicables a cualquier organización o a cualquier tipo de personas, no vayamos a prepararnos y nos vamos a tirar al agua. Esto es como ir a la guerra sin armamento, ¿verdad? Entonces, hay que aprender a que cualquier herramienta que nosotros utilicemos debemos de capacitarnos, ¿verdad? Hoy en día esas son accesibles sin grandes conocimientos de estadística, pero claro, con capacitaciones. Aquí la disponibilidad de la aplicación, tanto cualquier tipo de aplicación, pueden ser informáticas, la tecnología ha permitido de todo. Esto hoy se ha convertido en algo tan sencillo y tan rápido, tanto para el procesamiento de datos como para los cálculos que son necesarios para el análisis y la extrapolación, ¿verdad? Estas herramientas han permitido ser utilizadas con facilidad y de una forma más flexible, lo que permite concentrar los esfuerzos en las personas, es decir, en la interpretación de los resultados, no únicamente en la realización de los cálculos complejos que antes eran necesarios realizarlos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos diversos problemas, por ejemplo, el problema de programación lineal a través de los métodos
del mismo programación lineal o a través del método simplex, hoy automáticamente yo ya tengo una calculadora PHP simplex, ¿verdad? Donde yo puedo automáticamente desarrollar mi caso y poderle buscar una mejor solución. Entonces, entre las herramientas más que todo convencionales que se utilizan está el diagrama de Pareto, la gráfica de control, la hoja de recolección de datos, los histogramas, los diagramas de relación, tenemos las funciones de pérdida de Taguchi, las hojas de registro de tiempos o los métodos de control de tiempo. Se deben de desarrollar estudios de precisión, encuestas o bien cuestionarios, ¿verdad? Que es una parte de método y técnica, las quejas o sugerencias, los análisis de tendencias y las evaluaciones 360. Entonces, hoy en día, ¿qué herramientas tiene el 6 Sigma? Pues tenemos un análisis ANOVA, un contraste de hipótesis, un diseño de experimentos, un QFD que se basa en transformar las demandas del usuario en calidad del diseño, o un ANF, ¿verdad? Que es la lluvia de ideas que busca modos de fallas potenciales. Asimismo, tenemos los principios del 6 Sigma que son muy importantes, como por ejemplo el liderazgo comprometido de arriba hacia abajo, el 6 Sigma que se apoya en una estructura directiva que incluye personal a tiempo completo, el entrenamiento, la acreditación, la orientación al cliente y que está enfocada en los procesos. Estos son algunos de los varios principios que tiene el 6 Sigma. El primero, que es el liderazgo comprometido de arriba hacia abajo, esta metodología va implicando un cambio en la forma de realizar las operaciones y de poder tomar las decisiones. Entonces, esta estrategia se apoya y se compromete desde los niveles más altos de la empresa hacia los niveles jerárquicos de la misma. Asimismo, se va formando una estructura directiva, ¿verdad? En la que incluye personal a tiempo completo. Y es que aquí se va manifestando el compromiso por el 6 Sigma, ¿verdad? Cuando se ha creado un equipo de trabajo sólido, un equipo de trabajo convertido. Entonces es aquí donde se crea una estructura directiva que integre realmente líderes del negocio o líderes comprometidos del negocio, líderes comprometidos del proyecto, personas expertas y personas facilitadores. Cada uno de estos forma parte importante del liderazgo y asume roles y responsabilidades específicas que van a permitir formar parte importante de los proyectos de mejora continua enfocados hacia la calidad. El otro punto o principio incluye el entrenamiento. Claramente puede ser denominado como formación o entrenamiento, en donde cada uno de estos actores analiza el programa del 6 Sigma y si requiere de formación y de entrenamiento, se establece un programa específico para que se reciba. Siempre se da un punto de capacitaciones. Varios de estos entrenamientos se conocen como currículo de cinturón negro. ¿Por qué? Porque van a venir a ser una de las estrategias más importantes de la empresa, el tener personal sumamente capacitado. También tenemos la acreditación, que esta va orientada al cliente y va enfocada a los procesos. Dentro de esta metodología se buscan todos estos procesos que cumplan con los requerimientos del cliente y de los niveles de calidad, asimismo como del desempeño, para que estos cumplan con los estándares del 6 Sigma. Entonces, al poder desarrollar esta metodología, se requiere de un análisis profundo para poder entender al cliente, y no solo al cliente, sino más bien a sus necesidades, a sus preferencias. Entonces, con base a este estudio, se empiezan a diseñar y a mejorar procesos. ¿Para qué? Para que vayan destinados a la satisfacción de necesidades del cliente. Entre otros principios tenemos que va dirigida con datos, que se apoya en la metodología robusta,
que los proyectos generan ahorros o aumento en ventas. El trabajo se debe reconocer. La metodología Seis Sigma plantea proyectos a largo plazo y existe una mejora en la comunicación. Cuando hablamos que va dirigida en datos, es que aquí algo muy importante, los datos y el pensamiento estadístico están orientados a los esfuerzos de la metodología. Aquí los datos son necesarios para poder identificar las variables de calidad y los procesos a través de las áreas que tienen que ser mejorados. Por eso menciona que está dirigida a los datos. Cuando menciona que es una metodología robusta, es porque requiere resolver problemas que están relacionados con el cliente. ¿Y cómo se hace? Pues a través del análisis y el tratamiento de datos obtenidos por él mismo. Asimismo, los proyectos van a generar ahorros o aumentos en ventas al tratar de satisfacer esas necesidades o al tratar de cumplir con esos problemas que el cliente mismo necesita resolver. El otro punto es que está enfocado a un trabajo que se reconoce. Sabemos de que dentro de una empresa, cuando existen trabajadores comprometidos, su trabajo debe ser reconocido. ¿Para qué? Para que existan estímulos de motivación. Eso es sumamente importante dentro de todas las organizaciones, contar con programas motivacionales. ¿Para qué? Para que los trabajos sean reconocidos, ¿sí? Proyectos que son a largo plazo, porque esta metodología lo requiere. Sí, el Seis Sigma contempla una iniciativa con un horizonte a muchos años, generalmente a largo plazo, en donde va integrando y va reforzando diferentes tipos de iniciativa. Y mejora la comunicación, pues claramente a través de sus programas de capacitaciones, programas de buena comunicación, programas de mejora continua. Aquí el punto es de que los programas del Seis Sigma se van basando en políticas y se crea una política intensa de comunicación entre todos los miembros de los departamentos de la empresa, pero también fuera de la misma. Entonces, con esto se adopta una filosofía para toda la empresa, es decir, no se va a mejorar solamente un aspecto, sino se va a mejorar a toda la organización para que se logren mejores resultados. Y dentro del proceso Seis Sigma, como hemos visto, definir, medir, analizar, definir, medir, mejorar, analizar y definir, medir, analizar, mejorar y controlar, ¿verdad? Que son las 5 fases de las herramientas del Seis Sigma. Definir, pues sabemos que constantemente hay que concretar los objetivos del problema, detectarlo, validarlo. Entonces aquí se define quiénes van a ser los participantes del programa. Vamos a medir, aquí vamos a entender el funcionamiento del problema, analizar, pretende averiguar las causas reales de un problema o de cualquier situación. Mejorar, determinar las mejoras, procurando minimizar la inversión a realizar y el control, ¿verdad? A tomar medidas correctivas, medidas antes, durante y después que garanticen la continuidad de la mejora, que vayan valorándose en términos económicos y en partes de satisfacción al cliente. Cuando nos enfocamos en definir esta fase de la definición, se va más que todo a la identificación de posibles proyectos de Seis Sigma que deben de ser evaluados por la dirección para evitar la inadecuada utilización de los recursos. Y es que una vez seleccionado el proyecto, se debe de preparar y seleccionar el equipo adecuado para ejecutarlo. Aquí se debe de analizar qué procesos existen en el área, qué actividades son mi responsabilidad, quiénes son los dueños de los procesos, qué personas van a interactuar en el proceso, tanto de forma directa como de forma indirecta, quiénes son parte del cambio en el proceso y si hay información actualizada, qué tipo de información se tiene, cuáles son los tiempos, todo lo que tenga que ver con la definición del proceso. Medir, pues esta fase de medición consiste más que todo en la caracterización
del proceso en donde se identifican los requisitos claves de los clientes, ¿verdad? Las características claves del producto, las variables, los parámetros. Aquí se dan las variables de resultado y las variables de entrada, donde están afectando directamente al funcionamiento y a las características. Entonces, a partir de esto se define el sistema y se define la capacidad del proceso. Entonces, en esta fase es importante conocer quiénes son los clientes, cuáles son sus necesidades, qué es crítico para el cliente y cuál es el proceso derivado de este y cómo se desarrolla el proceso. También es necesario conocer los pasos, conocer los componentes, los parámetros de medición, las necesidades de los clientes, todo lo que tenga que ver y que esté enfocado a mejorar continuamente para el cliente. En la fase del análisis, entonces, aquí el equipo evalúa todos los datos de los resultados, tanto actuales como históricos, y se comprueban las hipótesis sobre las posibles relaciones de causa y efecto. Se utilizan variables estadísticas de tal forma que empiece a confirmar las determinantes del proceso. Entonces, estas variables claves de entrada afectan a las variables de respuesta del proceso. Aquí es importante conocer las especificaciones del cliente que van a servir como parámetros de medición. Se van a utilizar el desempeño de los procesos como los parámetros y los objetivos de mejora de proceso. Entonces, aquí vamos a conocer cómo yo defino esto. También es importante analizar las posibles fuentes de variación de los procesos, conocer cuáles son las fuentes de variación, tanto controlables como no controlables, ¿verdad? Y mejorar, ¿verdad? Que esta fase de mejora, pues trata más que todo de determinar la relación causa-efecto. Es una relación matemática estadística de variables de entrada y variables de respuesta que permite predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento de los procesos. Entonces, aquí busca más que todo determinar ya el rango operacional de operacionalización en los parámetros o en las variables de entrada. Aquí más que todo nos vamos directamente al control, que ya consiste en diseñar los parámetros, realizar los documentos que van a servir para el control necesario y asegurar que lo conseguido mediante el proyecto Six Sigma se mantenga una vez que se haya implementado los cambios. ¿Qué quiere decir? Verificar que lo que se hizo ahora se estén cumpliendo con lo que se estableció. Realmente existen resultados que son muy importantes. Los resultados del proyecto Six Sigma se obtienen a través de dos caminos. El primero se consigue a través de mejorar las características del producto o servicio. Esto permite obtener mejores ingresos. Por otro lado, a través del ahorro de los costos, que va a derivarse de la disminución de fallos o de errores y de los tiempos menores en los ciclos de procesos, es decir, en ser más eficientes. Tal como hemos visto en las experiencias de las empresas, tanto Motorola como la empresa General Electric han logrado buenos resultados a través de esta implementación. Entonces, estas empresas han decidido implementar Six Sigma. ¿Por qué? Porque tienen resultados verdaderamente enormes. Una de las cifras más o menos de reducción pueden estar entre 90 y 100% del ciclo, o más o menos como 15,000 millones de dólares en ahorro que ha tenido Motorola en 11 años, ¿verdad? Puede haber un aumento de productividad del 6 al 100%, más o menos en 2 años, o lo que le sucedió a General Electric, estar en un rango de 750 y 1,000 millones de dólares de ahorro en un año, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de los dos casos, la metodología Six Sigma va a funcionar. Entonces, aquí el promedio entonces del proceso va a ser mayor al valor de la meta. Entonces, este proceso va a estar centrado al logro de la mejora continua. Entonces, el nivel de calidad va a ser expresado como una enésima sigma. ¿Qué quiere decir? Que se obtiene un mínimo del valor de tolerancia entre la desviación estándar del proceso. Es decir, que Six Sigma se va a venir a convertir en un
en un método de perfección. ¿Pueden haber problemas en la implementación? Sí. ¿Cuáles pueden ser? Ya los hemos visto, que la gerencia no se comprometa a brindar información, que no tenga una buena toma de decisiones, que no se comprometa a que su personal se capacite constantemente y que solo lo quieran utilizar como un método para salir, como decimos muchas veces, para salir del paso. Entonces, hay que hablar de un método que debe ser constante. Muy bien, entonces así es como terminamos y pasamos a nuestras preguntas de estudio. Primera pregunta, ¿qué asegura la mejora continua? Segunda pregunta, ¿en qué se enfoca actualmente las empresas? Tercera pregunta, ¿cómo se le conoce al modelo de gestión que mide y mejora la calidad y que ha llegado a ser un método de referencia? Pregunta 4, ¿es uno de los problemas que se puede detectar en el modelo 6 Sigma? Y pregunta 5, ¿es considerado uno de los principios del 6 Sigma? Muy bien, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.